¿Qué tal, amados hermanos? Un gusto verles. Y para los jóvenes va a ser como bendición doble, porque en la mañana tuve la oportunidad de poder ahí compartir un mensaje a los jóvenes en nuestro retiro que tuvimos durante el fin de semana, que no voy a hacer spoiler porque me imagino que más adelante se va a comentar qué tal nos fue, a ver si seguimos viniendo, si nos corrompimos ahí en el retiro. Así que si quieres saberlo va a tener que esperar hasta más adelante. Y ahora me toca nuevamente compartir la palabra. Y como bien saben, llevamos ya un par de predicaciones que hemos estado viendo el libro de Ruth. Y el día de hoy nos toca concluir este hermoso libro. Y algo que podemos notar en el libro de Ruth cuando lo leemos, y que voy a leer una frase del teólogo John Piper porque me encanta cómo él lo dice, es que la vida de los piadosos no es una línea recta hacia la gloria, sino una carretera montañosa llena de curvas y precipicios. Pero los letreros dicen, lo mejor está aún por venir. ¿Quiénes de nosotros no hemos experimentado alguna vez esta carretera montañosa que nos dice John Piper? ¿Quién no ha experimentado esas subidas y bajadas en la vida? ¿Quién nos ha visto confrontado? Que muchas veces pareciera que las cosas al fin no empiezan a salir bien y de la nada todo se derrumba. Y como que estamos ahí continuamente subiendo y bajando. Y en esos procesos muchas veces nuestra fe también se debilita cuando nos pasamos por esto. Y justamente una de las principales razones de por qué el libro de Ruth está ahí en la Biblia es justamente para animarnos en estos momentos difíciles, para que podamos confiar que en los momentos difíciles el Señor sigue obrando. De hecho, hemos visto hasta las predicaciones del momento que claramente así mismo ocurre en la historia de Noemí. Porque como hemos visto, el libro, si bien se llama Ruth, pareciera haber como otro personaje principal acá, que es Noemí. Vemos que ella comienza esta historia con hambre, huyendo de la tierra de Israel, porque estaba una gran hambruna, parte ahí con sus hijos, con su esposo, y se va a tierra de Moab, y se nos dice que allá sus hijos se encuentran esposas, pero nuevamente vemos que él alcanza la desgracia. Su esposo muere, y si no fuera suficiente con eso, también mueren sus hijos. Y lo que es peor, vemos que al parecer sus dos nueras eran estériles porque en estos 10 años que estuvieron ahí no hubo ninguna descendencia. Entonces vemos que finalmente no es solo pérdida, sino que aún más de la boca de la propia Noemí, su vida pasa a la amargura. Y ella misma dice en el capítulo 1, me ha vuelto vacía Jehová. Pero vamos a ver hoy día que el libro termina con plenitud. De hecho, adelantándome al capítulo que veremos el día de hoy, capítulo 4, versículo 14, dice, loado sea Jehová, que hizo que no te falte hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Entonces, vemos que la historia de Ruth, a lo largo de lo que hemos ya estudiado y lo que le veremos hoy, Dios convierte todos los caminos quebrantados, esos caminos difíciles que parecen sin salida, en rutas de redención. Vemos cómo Noemí, Ruth y vos son testigos de la gracia que actúa detrás de cada adversidad. Y como les decía, ahora vamos a pasar de lleno al capítulo 4 y la predicación de hoy se titula Que mi Redentor sea celebrado. Así que los invito a que puedan abrir sus Biblias en el capítulo 4 y vamos a darle lectura a todo el capítulo, así que agradecería si pudieran traerme un vasito de agua, ya que no sé ahí si me dé para leer el capítulo entero. Les invito a que puedan abrir sus Biblias en el capítulo 4. Amén. Los veo ya a todos ahí con sus Biblias abiertas, ya está en pantalla también, así que vamos a darle lectura. Sí. Vos subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí, pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Gracias. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech.
Y yo decidí hacértelo saber y decirte que las compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Ebimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dijo que concibiese y diese a luz un hijo. Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. ¿Por qué me falta un pedazo? Pero ahí está. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Amén. Entonces, en primer lugar, como primer punto, vamos a ver el Redentor que actúa con justicia. Pero esto, recordemos un poco lo que vimos en la aplicación anterior de Miguel, ya que cuando veíamos la historia parecer tener un final tan bueno, donde vemos que Noemí idea un plan ahí con Ruth para buscar la redención por parte de Booz, y vemos que Noemí le dice ahí estando a los pies de Booz, extiende tus alas sobre mí. Pero cuando parece que todo va a terminar bonito, Booz le dice, chuta, hay un problema. Hay otro pariente que le corresponde por derecho antes que a mí redimirte a ti y redimir a la tierra del esposo de Noemí. Y vemos cómo constantemente pareciera haber así como peros a lo largo de esta historia. De hecho, es típico que creo que a todos nos pasa que cuando leemos Ruth y vemos esa fidelidad con su suegra, con Noemí, como que inmediatamente nos enamoramos de ella. Y como que empezamos a leer y deseamos lo mejor para ella. Pero empezamos a ver como que siempre hay un pero. Así como, chuta, al fin va a ser feliz y hay un pero. Y acá nos encontramos con este pero. Y en este punto vemos una redención legal. Como ya decía Miguel en su predicación anterior, vemos que Booz no actúa dejándose llevar por su instinto, no actúa dejándose llevar quizás por lo que podía sentir por Ruth,
sino que Él actúa siempre bajo la ley de Dios. Él actúa de forma correcta y por lo mismo se nos dice acá que va hasta la puerta de la ciudad, que era el lugar donde se resolvían los asuntos judiciales frente a los ancianos del pueblo. Y vemos que ahí Él llama a este pariente que le correspondía redimir, llama a los ancianos y expone todo con mucha claridad. Le dice al pariente, mira, ha llegado Noemí, esposa de fulanito, de tanto, y ella está vendiendo su tierra buscando redención. Y uno espera así como, ojalá diga que no. Pero vemos que no pasa eso, dice como, ya, yo voy a redimir. Dice como, chuta, todo el plan de Noemí, todo el plan con Ruth, para que ahora pase esto. Pucha, vos te quedaste sin mujer, parece. Pero vemos que vos es bastante pillo. Y él acá defiende con completa integridad el derecho de redención, mostrando un completo respeto por la ley de Dios. Le dice, pero momentito, hay algo que tienes que considerar. Noemí no ha llegado sola de vuelta a tierra de Moab. Ha llegado con su nuera. Ha llegado con la esposa de Fulanito II. Y ahí como que este hombre la piensa y dice como, no, ya, otra mujer, más disgusto en la casa, como si no me bastara con una. No, perdónenme. Claro, dice como, no, ¿para qué más? Y le dice a vos, no, ¿sabes qué? Prefiero pasar de mi derecho como redentor. Toma tú mi derecho. Y es interesante ver cómo en todo momento vos nunca actúa con impulso ni dejándose llevar por sus deseos, sino que actúa siempre con toda justicia y con toda obediencia. Y como parte final de este primer relato que podemos encontrar en este capítulo, se nos dice que este pariente se quita su zapato y se lo entrega a vos, ya que esa era como la forma de hoy. Quizás lo que haríamos sería ir a la notaría y ahí el timbre del notario para que quede como documento oficial. En esos tiempos no habían timbre, entonces lo que hacían es sacar el zapato y ahí le mandaba su zapatazo bien dado ahí al pariente y que le quedara marcado como un timbre. Y esa era la forma ahí de cerrar un contrato. No, sin el zapatazo, solo le pasaba el zapato ahí sin violencia. Y a través de esto ya podemos comenzar a ver cómo se deja traslucir la figura de Cristo a través de vos. Porque vos vemos que no solo termina redimiendo una tierra, sino que además redime una vida, redime la vida de Ruth. Y Cristo, nuestro gran Redentor, el Redentor de redentores, vemos que Él también en todo momento actuó conforme a la justicia divina. Nuestro Señor a la hora de redimirnos actuó con completa justicia. La cruz fue algo completamente legal y justo, ya que fue el precio que la ley exigía por nuestra culpa. Entonces podemos ver cómo la redención verdadera nunca ignora la justicia, sino al contrario, una auténtica redención va de mano de la justicia. Y de la misma manera sabemos que Dios a nosotros nos llama también a ser agentes de redención. Y en este mismo sentido, al igual que vos, debemos actuar siempre con completa integridad. Como segundo punto, vemos la redención que restaura la vida. Y es que podemos ver que toda redención trae restauración. De hecho, parecieran ser un poco sinónimos bajo el contexto de la Biblia estas dos palabras. Y como primer subpunto acá tenemos la bendición sobre el hogar de Boaz y Ruth. Invito a que podamos leer nuevamente esa bendición que está en los capítulos 11 y 12. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Entonces vemos cómo es bastante interesante esta bendición que hacen los ancianos sobre este nuevo hogar que se forma, sobre esta nueva unión que se forma entre Boaz y Ruth. Vemos que invita a que esta mujer sea como Raquel y Lea,
Recordemos que Raquel también era infértil, pero el Señor la hizo fértil. Y junto a Lea vemos cómo a través de toda esta historia del Antiguo Testamento comienzan a formarse el pueblo de Israel. Vemos cómo las bendice, al igual como fueron benditas estas mujeres que fueron un punto clave en la historia de Israel. Y vemos que a través de esta oración Dios abre la matriz de Ruth, ya que se nos dice que esta mujer que antes era estéril ahora le concede un hijo a vos. Yo dice versículo 13, Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Entonces comenzamos a ver cómo todo este capítulo que parecía tan amargo al inicio, que parecía verse tan oscuro desde un inicio, al fin comienza a ver la luz. Esta historia que parecía tan amarga, al fin comienza a tener un final feliz. Ruth encuentra la redención en vos, y no solo eso, sino que además tiene un hijo. Podemos ver cómo finalmente el gozo del hogar no es otra cosa que fruto de la gracia divina. No es algo del azar. Debemos tener esto siempre en claro. El gozo que encontramos en nuestro hogar no es algo que sea producto del azar, sino que es de la gracia divina de nuestro Señor. Y todo el libro de Ruth nos enseña que la fidelidad cotidiana, que la fidelidad que entregamos puede formar una cosa importante en el diseño eterno de Dios. Vemos en el inicio cómo Noemí le insistía a Ruth de que no se fuera con ella. O sea, como no, ¿para qué? Quédate acá, haz otra vida, busca otro marido, pero ¿para qué me vas a seguir a mí? Pero Ruth se mostró siempre fiel. Y vemos a lo largo de los 4 capítulos como ella siempre fue completamente fiel a Noemí, como siempre buscaba lo mejor para su suegra, como siempre buscaba ser de ayuda para ella. Vemos cómo esta fidelidad termina siendo una herramienta maravillosa para ese gran diseño, para ese gran plan eterno que tenía el Señor preparado. Como finalmente esta fidelidad lleva ante esa redención. De hecho, es lo mismo. En segundo lugar, encontramos una restauración que no podemos dejar de lado, que es claramente la restauración de Noemí. Esta mujer que al inicio del libro la vemos pasándola tan mal, que mientras que Ruth siempre se muestra fiel, siempre optimista, siempre sumisa a su suegra a hacer todo lo que ella le diga, pareciera ser como que Noemí siempre lo ve todo gris. Como que parte el libro y como que le cuesta un poco dilucidar que Dios está con ella. Como que les cuesta dilucidar cuál será el final de todo esto. Pero vemos acá que sorprendentemente, mientras que la historia parecía en un principio centrarse en Boaz y Ruth, en este matrimonio, en este hijo, como que ahora el libro de un momento a otro cambia su foco completamente y ahora se enfoca en Noemí. El verso 17 dice, le ha nacido un hijo a Noemí. De hecho, versos 14 al 15 encontramos las palabras que las mujeres decían a Noemí. Loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. O sea, vemos por un lado, mientras que Ruth haya redención en vos, Noemí a través del hijo de Ruth encuentra también finalmente su restauración. A través de este hijo es restaurada. La mujer que antiguamente se llamó amargura, vemos que ahora a través de las mujeres del pueblo es llamada bendita. Y John Piper una vez más acá observa en este punto, dice, la historia comienza con las pérdidas de Noemí y termina con la ganancia de ella. Ella había dicho, me ha vuelto vacía, pero ahora está llena. Hermanos, jamás debemos perder la mirada de Cristo, hermanos. Jamás debemos alejar nuestra mirada de Cristo. Si alejamos nuestros ojos por un instante de Él, es muy fácil que se derrumbe todo, que al igual que Noemí comencemos a ver todo gris, que no veamos salida. Pero peor aún, si no hay nadie ahí como Ruth que se mantenga fiel, incluso podemos llegar a perdernos cuando perdemos la mirada, cuando perdemos el enfoque. Tanto es importante, hermanos, que a través de los momentos difíciles podamos mantenernos fieles al Señor. Podamos mantener nuestra mirada fija en Él,
sabiendo que, ok, Señor, hoy lo estoy pasando mal, pero confío en que tú tienes un plan maravilloso para mí. Y se lo he dicho bastante veces. De hecho, llegó a ser majadero con repetírselo. Quizás no veamos la salida acá, pero si hay algo que el Señor ha sido bastante misericordioso en dilucidarnos a través de la palabra, es que sabemos que su plan claramente tiene un final maravilloso para nosotros. Quizás no veamos la salida, pero podemos tener claridad que en los cielos nos espera algo maravilloso, que es encontrarnos cara a cara con el amor de nuestro Padre, con esos brazos extendidos, el poder encontrarnos con esa gloria tan maravillosa que ni los ángeles son capaces de poder ver cara a cara. Por tanto, a través de toda esta historia hemos podido ir viendo cómo claramente Dios nos olvida de los que sufren. Debemos tener esto en claro. Cuando lo estemos pasando mal, Dios nos olvida de los que sufren. Podemos sentirlo lejano, podemos sentir como si Él se hubiera olvidado de nosotros, como si ya no nos amara, como si no hubiera dejado nuestra suerte, pero Dios no se olvida de los que sufren. El Señor hace una promesa y Él no es como nosotros que nos olvidamos de nuestras promesas, que las cumplimos a medias. No, el Señor si promete, cumple. Y si Él ha prometido redención para nosotros, podemos en los momentos difíciles estar confiados que Él no nos ha olvidado y que la redención llegará. Muchas veces podemos no entender el obrar de Dios, pero Él siempre está tejiendo algo mucho más glorioso detrás de lo que nosotros podemos ver. Tanto finalmente cada pérdida que pasamos, cada momento difícil, puede ser un preludio de su redención maravillosa. Y como último punto, acá vemos algo bastante interesante en el libro, es que termina con una genealogía. Vemos en este libro que la redención que encontramos acá de Ruth y Noemí apunta a Cristo. Esto lo digamos en los versículos 18 al 22. Les decía, el libro finaliza con una genealogía donde se nos dice que Booz engendró a Obed, Obed a Isaí, e Isaí no era otro que el padre del rey David. Y nosotros sabemos quién es el hijo de David, no es otro que el Mesías. Tanto vemos cómo esta simple historia rural, esta pequeña historia que se nos presenta en el Antiguo Testamento, que nos puede parecer una historia bonita, es una historia bastante grande, porque termina finalmente en una historia aún mayor, siendo la línea del Mesías. En el Mesías se cumple toda la historia, no solo esta historia, sino que toda la historia culmina en el Mesías. Él es el Redentor definitivo, que no solo rescata una heredad, como en el caso de Booz, sino que rescata un pueblo entero para Dios. Así como Booz redimió a Ruth y el hijo de Ruth fue medio redentor para Noemí, de la misma forma Cristo redime a pecadores. Cristo nos ha redimido a cada uno de nosotros. Y su amor vemos que no conoce fronteras. De hecho, esta historia, me imagino que en su tiempo tener este libro en la Biblia hebrea para los hebreos tiene que haber sido como un dolor de guata. Porque como una extranjera, una mujer moabita, iba a estar ahí entre la genealogía del Mesías, del Rey de Reyes. Pero vemos cómo el Señor no deja fronteras, como el Señor no es solo Señor de un pueblo, Señor de un país, sino que el Señor va a todas las fronteras. El Señor va a cada pueblo, a cada nación. Como sus alas acogen a todos los pueblos. Así como esta Ruth extranjera que por gracia llegó a formar parte de la genealogía de Dios, hoy también nosotros, tú y yo, forasteros espirituales, hemos hallado también un hogar, gracias al amor de Cristo. Y para ir concluyendo ya, como se titulaba esta predicación, mi Redentor... me perdí. Mi Redentor se ha celebrado, y como conclusión quise poner algo más. Mi Redentor vive y será celebrado. Como les decía anteriormente, el versículo 14 dice: Loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente,
cuyo nombre será celebrado en Israel. Vemos cómo este libro, que partía con dolor, que partía con pérdida, finaliza con alabanza, finaliza con gozo, finaliza lleno de alegría. De hecho, es como toda redención debe terminar. Todo aquel que encuentra de redención termina dando alabanza. Si nosotros hemos recibido redención, no nos queda más que entregar nuestras alabanzas al Señor. Vos, Ruth y Noemí, de hecho, ellos ya están en los cielos ahí glorificando a Cristo en la presencia de Dios. Pero nosotros que conocemos al Redentor, que aún nos encontramos acá, también podemos decir, como dice Job en el capítulo 19, verso 25, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué mejor consuelo tenemos que ese, hermano? Que saber que nuestro Redentor no es alguien que esté muerto, alguien que haya muerto y que ya nada puede hacer por nosotros, sino que Él vive y por tanto esa redención que nos ha prometido la cumplirá. Pero creo que me faltaba algo. Sí, hoy estoy mal ya. Perdónenme, hermanos, pero el retiro ya me dejó un poco ahí sin cabeza. No. Algunas aplicaciones también que nos invita, no solo este capítulo 4, sino que podemos tomar de todo este libro de Ruth, son 4 que quise poner acá. La primera es confiar en la providencia divina. Como ya hemos dicho, Dios está obrando en todo momento, incluso en las curvas más inciertas de nuestra vida, en los momentos más difíciles, Él permanece fiel. Así que el llamado, en primer lugar, es a confiar en su providencia. Segundo lugar, hemos visto que se nos invita también a practicar una justicia estratégica. Hacer lo correcto aunque nos cueste, aunque nos cause dolor, aunque implique dejar nuestros deseos de lado, el que podamos practicar una justicia auténtica, a que podamos obrar con la pureza a la que el Señor nos ha llamado y con esa obediencia que Él nos trae, sabiendo que la obediencia finalmente trae recompensa. En tercer lugar, es un llamado a celebrar la redención. Como decía, Cristo es el verdadero voz, es el Redentor verdadero que nos rescató por un precio bastante caro que fue su sangre. ¿Cómo no celebrar cada instante sabiendo que si hoy estamos vivos, no es gracias a nosotros, es gracias a la obra de Cristo en esa cruz? Y en fin, y en último lugar, como les adelantaba un poco en el principio, la razón de ser de este libro, que nos invita también a vivir con esperanza. Ya que aun cuando todo pueda parecer perdido, podemos confiar en que lo mejor aún está por venir. Si permanecemos fieles al Señor, podemos confiar en que lo mejor aún está por venir. Quizás no acá en la tierra, quizás como muchos personajes bíblicos, como los discípulos, quizás acá tengamos que sufrir un poco más, quizás suframos persecuciones, no sabemos qué irá a hacer del mañana, pero si hay algo seguro, que lo mejor aún está por venir. Si no es en esta vida, será allá en los cielos, pero lo mejor está por venir. Y ahora sí, así era, hermano, como concluía, y los dejo con esta invitación, que quizá en sus casas puedan releer el libro de Ruth, ya que es un libro bastante cortito, ahora teniendo en mente todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta serie, y que al leer esa historia también podamos sentir la nuestra, que también nosotros podamos sentirnos redimidos por medio del Redentor de Redentores que es Cristo, y podamos también alabar a ese Redentor nuestro, y que podamos también mantenernos firmes. Si hay alguien acá que hoy esté pasando un momento difícil, que también este libro pueda servir de consuelo, pueda servir de fortaleza para mantenernos firmes en el Señor. Y que los invito a que podamos orar, hermanos.